Favela. ¿De dónde viene esa palabra? A finales del siglo XIX en Brasil, más precisamente en el estado de Bahía, más precisamente en un pueblo llamado Canudos, se estableció un grupo de miles de personas mestizas, campesinos y fanáticos religiosos, seguidores de Antônio Conselheiro, o Antonio el Consejero, su mesías. Estas miles de personas rebeldes en contra de los republicanos que separaron a la iglesia del estado, empezaron a ser un dolor de cabeza para el gobierno de la región, así que no tardaron en enviar tropas de soldados que incendiaron todo a su paso, matando y degollando a casi todos los seguidores de Antonio, incluyéndolo a él. Este conflicto se le conoce como la Guerra de Canudos, aunque más que una guerra, fue un puto genocidio y duró aproximadamente todo un año. Después de eso, unos 20.000 soldados del ejército brasilero regresaron felices por su victoria a Río de Janeiro, donde esperaban encontrarse con lo prometido, su paga, pero desafortunadamente el gobierno los mandó a tomar por culo, y todas estas personas sin plata, sin casa, tuvieron que buscar la forma de establecerse en la ciudad, así que se fueron a construir chozas a la colina más cercana del puerto, colina donde yacía en abundancia una planta peculiar llamada faveleira o favela. Casualmente esa planta también crecía en el lugar en el que acamparon antes de la batalla en Canudos, y con el tiempo empezaron a llamar esa colina donde se habían establecido Morro da Favela, lugar que hoy en día se conoce como Morro da Providencia. Años más tarde nacieron otras colonias marginales como esta en las colinas alrededor de todo Río de Janeiro, debido a otro tipo de factores como la exclusión social o la gentrificación. De hecho, hubo un tiempo en que a estas colinas se les llamaban barrios africanos por la cantidad de esclavos que vivían allí. Pues sí, muchísimas personas se veían forzadas a instalarse en estos asentamientos precarios que fueron creciendo de manera desorganizada, sufriendo la falta de infraestructura y servicios públicos, como el gas, el agua o luz, que quien los tenía, los obtenía de forma ilícita. Irónico, ¿no? El gobierno solo quiso erradicar el problema de los rebeldes de Antonio Conselheiro, que al principio solo era un pueblo pobre y desamparado, pero terminaron provocando un problema aún más grande, grandísimo. Esto es una favela, un barrio desfavorecido de Brasil al que no es fácil entrar, donde es clara la desigualdad social, donde abunda la pobreza, la violencia, el crimen de adultos y niños por igual, las guerras entre bandas, las drogas y el narcotráfico. Te sonarán favelas como Morro da Babilônia, Morro da Alemão, Rocinha, Vila Cruzeiro o Cidade de Deus, en español, Ciudad de Dios. Así es, gente, hoy les voy a resumir y analizar Ciudad de Dios, la película de Fernando Meirelles que retrata a la perfección la dura vida en las favelas de Río de Janeiro, película que se considera una de las mejores películas de la historia y probablemente la que es la mejor película latinoamericana de todos los tiempos. Pelea y nunca ganarás, corre y nunca escaparás. Esto es Ciudad de Dios. Nos ubicamos en los años 60, los inicios de Ciudad de Dios, con muchas familias sin hogar desplazadas a esta zona. Entre ese montón de gente se encontrava el trío Ternura, conformado por Alicate, Cabeleira y Mageco, tres jóvenes criminales que con el tiempo adquirieron cierto respeto por la comunidad de la favela, pues a veces actuaban como una especie de Robin Hood. Ejemplo, atracaban un camión para darle el gas a quienes lo necesitaban. Dos miembros de este grupo tenían unos hermanitos que más tarde se convertirían en el foco principal de esta historia. Buscapé, hermano de Mageco, y Bené, hermano de Cabeleira, quien tenía de mejor amigo a Dallinho, el futuro dueño de Ciudad de Dios. Este niño se la pasaba de allá para acá detrás del culo del trío Ternura, pues quería ser un delincuente como ellos, aunque ninguno le paraba bola por su corta edad. Pero a pesar de eso, el chinito le salió creativo. Sí, un día Dallinho les comparte su idea de robar un motel. Al trío le parece buen plan, así que van para allá y dejan al niño cuidando por si llegan los tombos, para después entrar y asaltar a todo el mundo dentro, acordando no matar a nadie. Lo que no esperaban los muchachos es que Dallinho fuera un maldito niño psicótico, pues el pelado se aburre y hace la señal que le dijeron que hiciera si llegaba la policía, lo que hace que el trío salga pitado de ahí robándose un carro y chocándolo accidentalmente en un negocio en la favela, lo que hace que las autoridades se enojen y empiecen a buscar a los responsables en cada rincón del barrio, búsqueda que duró unos 3 meses, pues el atraco del motel resultó siendo el más sangriento de aquella época. ¿Pero por qué? ¿Se acordaron no matar a nadie? Pues es que no fue el trío, fue el puto niño que nada más fingió la señal para quedarse a solas con los rehenes, saciando su sed de sangre.
O sea que gracias a la travesura de Dallinho, el trío Ternura empezó a desvanecerse, pues Alicate tuvo una visión que le ayudó a salirse de la vida criminal y volver a la iglesia. Cabeleira se enamoró de una morochita del barrio que lo convenció para tener una vida normal, pero lastimosamente terminó siendo acribillado por la policía el mismo día que planeaba mudarse con la socia. Y algo parecido le pasó a Mageco, que ya planeaba irse de Ciudad de Dios, pero nuestro amigo Dallinho lo cogió desprevenido. Y así fue como Dallinho directa e indirectamente acabó con el trío Ternura para después poco a poco entre plomo y plomo ir creciendo junto a la favela, convirtiéndose en C Pequeño, el atracador más respetado de Ciudad de Dios en los 70s. Pero ser un simple atracador no le bastaba, él quería tener mucho más poder, sinónimo de tener plata, sinónimo de vender drogas. Así que C Pequeño le cuenta a su mejor amigo y confidente Bené, el cuatro ojos que también creció para volverse un criminal, el plan para apoderarse de los puestos de los traficantes más relevantes de la zona, exceptuando el de Cenoura, un traficante amigo de Bené, pero igual los demás puntos fueron suficientes para adueñarse con el negocio de la coca en la favela. En el último punto asaltado nos volvemos a encontrar con Buscapé, ¿se acuerdan? El hermano menor del difunto Mageco, que estaba ahí nada más para comprar un poco de marihuana, y Bené le salva el pellejo evitando que se lo mate recordándole de quién es hermano. Y te preguntarás qué fue de Buscapé en todo este tiempo, ¿también se volvió un mísero criminal? No, que quiera pegarlo no dice nada, no satanicen la varetica. Nuestro querido Buscapé, que es el personaje principal y narrador de la película, aunque creció junto a criminales, trató de no meterse en ese mundo. Buscapé es un pelado sano, estudioso, con sueños por fuera de la favela, como querer convertirse en un periodista fotográfico, fotógrafo, periodista, como sea. Pero en este momento su mayor propósito es protagonizar su propio coming of age, cuadrarse y perder la virginidad con la morra chida del salón, Angélica, a quien planea conquistar llevándola a la playa, para pegarlo tomando el sol, pero todo se le tuerce por culpa del criminal más legal de Ciudad de Dios, el Bené, que con sus encantos terminó enamorando a la muchacha, lo que causa que el perdedor de Buscapé, achicopalado, sin poder ponerla, sin tener plata ni para su primer cámara, sin oportunidades, sin ser alguien, se frustre y empieza a creer que tal vez tomar el camino fácil de la vida no tiene nada de malo. Así que busca la antigua pistola de su difunto hermano para tratar de asaltar un colectivo, donde se encuentra con Mané Galiña, el futuro oponente de ese pequeño, pero ahorita hablamos de eso. El caso es que este socio buena onda le deja el pasaje barato a Buscapé y a su amigo, hasta les da consejos de vida a los dos, tipo estudien y tiendan su cama, así que a los chicos les da pesar tratar de asaltarlo. Después se bajan del bus donde se encuentran con una panadería, también piensan en atracarla, pero en vez de eso terminan coqueteando con la cajera. Después se topan con un paulista que necesitaba direcciones, ahí los chicos piensan en robarlo también en medio de la carretera, pero el tipo les terminó cayendo bien pues tenían muchas cosas en común, y así es como terminan fracasando los intentos de Buscapé de volverse un criminal. Al ser tan bueno lo podríamos considerar la antítesis de ese pequeño, que a la hora de cometer un delito no tiene ningún tipo de remordimiento. Y hablando de nuestro morocho desequilibrado favorito, Ciudad de Dios se ha vuelto un lugar seguro, o bueno, más seguro de lo normal, gracias a C Pequeño, pues es el dueño del narcotráfico en la favela. Al no tener competencia hace que los tiroteos disminuyan. Entrar y salir del barrio para conseguir drogas era sencillo, los tombos en su mayoría eran corruptos y se llevaban su parte. Además, C no permitía robos o violaciones en la favela para no tener problemas mayores con la policía. Parecía un lugar muy sano en el cual estar, exceptuando la cantidad de viciosos por las calles. De igual forma, C, además de volverse rico, se ganó el respeto de muchos. Se o tráfico fosse legal, o Pequeno ia ser o homem do ano. Pero siempre hay un pero. Un loco de mente nunca deja de ser un loco de mente. Lo demuestra en esta dura escena donde obliga a un niño a dispararle a otro niño, como si de un juego se tratara. Además, con el pasar del tiempo empieza a sentir la necesidad de quitarle el territorio a Cenoura, ignorando lo que se había acordado, y cualquier error cometido por alguno de sus secuaces lo hacía perder el control. Lo único que evitaba que C Pequeño estallara era su amigo Bené, que trataba de darle consejo como cuando le dice que lo único que necesita es amor. Y C se lo piensa y dice, a lo bien que sí, weón, no hace falta una novia. Así que una noche para una fiesta en la favela, el C Pequeño se pone bien facha para la furrusca, que por cierto es una despedida, la despedida de Bené, que ya estaba cansado de la vida criminal y planeaba irse con Angélica a tener una vida de hippies. Y la verdad se verá farra, parce, el Bené era tan querido en la favela que logró reunir a criminales, adictos, a religiosos y a gomelos en un solo lugar para su despedida. Pero siempre hay un pero. Pasa que C Pequeño no sabe bailar. No se burlen con orreas, que yo tampoco sé. Y peor cuando el socio con toda la invita a bailar, pero lo rechazan.
No se burlen gonorreas, que eso me suele pasar. El C pequeño no aguanta la humillación, entra en colapso y se arrebata en contra del mané Galiña, que solo estaba sacando los prohibidos. No tiene la culpa de que la socia prefiera al más fachero, pero se necesita dejar en claro que es el dueño de la favela, así que lo hace desnudarse enfrente de todos. Después medio se voltea y se pone celoso al ver que Bené anda muy de compinche con Buscapé, que hasta le trata de regalar una cámara al negrito. Qué detallazo. Pero llega el C y la coge con Bené diciéndole que le da rabia que abandone todo por la puta de su novia, y el Bené, como dijo Pirobo, y empiezan a pelearse la cámara en medio de la fiesta, pero en cuestión de segundos llega un ñerito en busca de venganza contra ese pequeño. Pues que no le tendría rabia a este hijo de puta. Y ¡pum! Le dispara a la persona equivocada, el muy huevón. También que me estaba cayendo el Bené. Y claro, ese pequeño rompe en llanto, pues podrá estar bien de mente, pero cómo no amar a ese amigo que siempre estuvo a su lado. Después el responsable, al darse cuenta que la cagó, huye desesperado del lugar hasta el puesto de Cenoura para pedir refugio mientras ese pequeño se calma. Pero el socio le dice que es severo imbécil por haber matado al criminal más legal de Ciudad de Dios. Sí, Cenoura ahora sí se mea encima, pues sabe que sin Bené, C en cualquier momento le tumbará el negocio. ¿Y recuerdan a la minita de la fiesta que rechazó a C y a Mané Galiña, el de los pasos prohibidos? Bueno, los dos claramente son pareja, y una noche C se los encuentra y, como andaba resentido, a la fuerza abusa de la socia en presencia de Mané, para después seguir con lo suyo como si nada. Aunque después se le acerraron a haberlo matado. Entonces el man coge con su pandilla para la casa de Mané Galiña, le tocan la puerta, sale el hermano con los huevos bien puestos apuñala a C pequeño en el brazo, lo que hace que lo acribillen y empiece a se ver a balacera a la casa de Mané. Después, creyendo que Mané murió, C y su pandilla se retiran para curar su herida. En esas llega Cenoura, que pasaba por ahí, le da un arma a Mané y este, sin pensarlo dos veces, coge de una pa' donde sea a meterle plomo, llevándose a uno de sus secuaces, pues Mané podrá ser una persona muy amable y tranquila, pero cuando estuvo en el ejército fue el mejor tirador de su cuartel. Y bueno, se escapa todo emputado y a Mané todo el barrio lo felicita esa noche, creyendo que sería un nuevo héroe para Ciudad de Dios. Y fue algo así al principio, pues Mané aceptó ser parte de la pandilla de Cenoura para estar protegido mientras planeaba su venganza contra ese pequeño. Para crecer monetariamente tuvieron que asaltar tiendas y bancos, donde Mané Galiña poco a poco dejaba a un lado su regla de no matar inocentes, y después la pandilla consiguió la forma de comprar armas de alto calibre, lo que C también consiguió al rato, lo que quiere decir que es aquí donde empieza la guerra de Ciudad de Dios, lo que aumentó el crimen y la cantidad de personas con armas, lo que atrajo tombos mucho más agresivos. Sí, la vida en la favela se volvió un maldito infierno. Volviendo con Buscapé, el chico ya está mamado de encontrarse con un muerto cada 3 pasos, así que gracias a un amigo consigue un trabajo en una agencia como repartidor de periódicos, lo que lo acercó un poco más a su sueño de ser fotógrafo, pero lo que en verdad lo acercó a su sueño fue lo que hizo C por él. ¿Qué? ¿C pequeño siendo amable? Bueno, lo que pasa es que las autoridades lograron arrestar a Mané Galiña, lo que llamó la atención de los noticieros, dándole fama como uno de los capos de Ciudad de Dios. Además, salía en todos los periódicos que llegaron a C pequeño, lo que lo puso celoso, pues no tenía ninguna foto o mención allí. Así que todo emputado busca la cámara que Bené le quería regalar a Buscapé, a este lo manda a llamar y le dice: "Oh Buscapé, tómanos una foto", y el negrito con gusto empieza a fotografiarlos, demostrando que nació para esto. A C pequeño le gustó su trabajo, le pide que las revele, le da plata y de paso le da la cámara. Buscapé se va más que contento y después de reveladas las fotos, una socia de por ahí las toma sin permiso y las publica en el periódico. Por esto le ofrecen trabajo a Buscapé, pues ningún fotógrafo ha logrado entrar a Ciudad de Dios y salir de ahí con vida. Y aunque esta sea la oportunidad de su vida, Buscapé se muestra temeroso, pues cree que ese pequeño se reencontraimputará con él. Pero no, de hecho se pone re feliz cuando se ve a sí mismo en primera plana. Y bueno, al final logran que Buscapé acepte el trabajo. Y mientras eso pasa, en la favela Cenoura rescata a Mané Galiña del hospital donde lo tenían retenido. Ese pequeño consigue más armas para su pandilla, robándole a quien se las vende, lo que enfurece a quien se las provee, que tiene que ver con un tombo corrupto, que arranca de una a darle plomo a ese pequeño. Así es como todo el mundo se prepara para tener el último tiroteo de la película. Nada, se forma la masacre en la favela, donde Buscapé aprovecha para tomar fotos, pues todo el mundo sale herido, muchos otros como Cenoura arrestados. Mané Galiña muere traicionado por un chico que quería vengarse de él por matar a su padre en un atracón banco, y también cogen a ese pequeño pero lo dejan libre en un callejón de por ahí, pues les paga una deuda pendiente, o sea que si sigue viviendo C, más plata ganarán los tombos. Lo que no esperaban es que después de un rato de dejarlo libre, llegaría un grupo de niños al lugar con ganas de vengarse por lo que pasó en escenas anteriores y...
Y así es como termina la película, ese pequeño como un colador, el control de la ciudad tomado por niños de 11 años, lo cual será un completo caos, y Buscapé, que fue de los pocos que buscó el buen camino, cumpliendo su sueño de ser fotógrafo. Y no es por sobreanalizar esta vaina, pero el hecho de que le dispare con su cámara simboliza una venganza por haberle matado a su hermano Mageco al comienzo, una venganza tomada desde el bien, como quien dice, tratando de cerrar este ciclo por las buenas. ¿No? ¿Me pasé de mamador? Bueno, solo decía. Y eso fue Ciudad de Dios, película inspirada en una novela que a su vez está inspirada en una historia real. Ponle que un 30 o 40% de los acontecimientos de la película sí pasaron, o sea, ese pequeño existió, Mané Galiña existió, incluso el fotógrafo que se cambió el nombre a Wilson Rodríguez también existió. Está bueno el dato. La película se estrenó en el 2002 recaudando más de lo esperado y siendo nominada al Oscar en 4 categorías. Lo curioso es que no fue nominada a Mejor Película Extranjera, por alguna extraña razón. Los Oscars, como siempre, cagándola en todo. Igual, si no lo he dicho antes, lo digo ahora. Esos premios valen 40.000 hectáreas de verga. Ciudad de Dios no necesitó nada de eso para poder trascender y convertirse en la mejor película que mejor representa la dura vida en las calles latinoamericanas. La cruda realidad representada de una forma original y creativa sin necesidad de caer en descaros pretenciosos pornomiséricos disfrazados de Tengo algo en la garganta, weón. Aunque no es por ir en contra de la corriente, pero Ciudad de Dios no se salva del todo de caer en este problema de la pornomiseria. Sí, hablamos de una buena película, pero es una película que dejó ciertas cicatrices en ciertas personas que no pudieron salir adelante después de trabajar en ella. Me faltó mencionar que la mayoría de actores son chicos recogidos de las calles, y como te podrás imaginar, hubo muchos que, a pesar de que la película recaudó $30 millones, no vieron ninguna ganancia de esta, mientras Fernando Meireles haciéndose rico y reconocido alrededor del mundo. Por ahí leí algo interesante: la mayoría de la gente de las favelas no pudieron darse el lujo de ir al cine para ver la película que hablaba de ellos, lo que es realmente triste. Una vez más se puede confirmar que muchos se pueden entretener a costa del sufrimiento de otros sin darse cuenta de ello. Algún día haré un video sobre las buenas razones que tengo para odiar la pornomiseria. Sigamos, que si separamos a la obra de esto, solo queda resaltar las cosas positivas de su arte, como su gran guión, que parece enredado al principio, pero todo termina cerrando de una forma perfecta, y eso es gracias al recurso narrativo de causa y efecto. Todo lo que se hizo en el pasado tendrá repercusiones en el futuro. No hay quien se salve, excepto los que están conscientes de este ciclo de odio e ignorancia. El ciclo sin fin. Es como la historia que te conté al principio. El gobierno desencadenó severo efecto dominó que terminó engendrando cientos de favelas en Brasil, en las que los niños son una esponja que absorbe toda gota de odio a su alrededor, evitando que conozcan otra salida. Aquí no hay nada más que eso. Odio que se paga con odio. Y me detendría a explicar ese tema de la forma más mamadora posible porque es un tema que me encanta, pero de eso ya hablé en uno de mis videos hace como un año. El video de La Haine, una de mis películas favoritas. Vean ese video si quieren entender de qué estoy hablando. Está muy bueno, no se lo pierdan. En fin, recomiendo e insisto en que veas esta peli irónicamente llamada Ciudad de Dios. Apoya el cine latino, el buen cine latino. Créeme que hay cientos de películas latinas tan buenas como Ciudad de Dios esperando a ser vistas. Y listo, gente, eso fue todo. Espero que se hayan divertido con este video y hayan aprendido algo o simplemente hayan entrado para recordar qué ocurre en la película, pues la serie de Ciudad de Dios se va a estrenar este 25 de agosto en HBO, o ahora llamado Max, lo cual no me emociona ni me parece necesario. No hay muchas expectativas al respecto, pero chimba aprovechar estas cosas de la vida para sacar video nuevo. En fin, los dejo, vean más cine, que les vaya bien, los TQM, cuídense.